En los próximos minutos te voy a contar los errores más comunes que he visto y que incluso yo mismo he cometido para que no caigas en ellos y tu PC gamer quede perfecta desde el primer encendido. Porque el problema es que aunque compres el mejor procesador, la mejor gráfica y la mejor RAM, un simple descuido puede convertir tu inversión en un dolor de cabeza. Pantallas azules, hardware dañado o un rendimiento pésimo. Aprende los puntos de este video, aplícalos ya y ahórrate dinero, tiempo y frustraciones. Pero antes de empezar, gracias a Realwin Case por patrocinar este video. Si necesitas licencias de Windows o Office a un buen precio, entra a su web y usa mi código AB30 para obtener un 30% de descuento. Link en la descripción. Ahora sí, vamos con el video. El primer y de lejos más común error que he visto al armar una PC es manejar mal el procesador y el socket de la placa madre. Mira, basta con un instante de distracción para doblar los pines de un Ryzen de AMD o dañar los contactos de un socket Intel o Threadripper. Y cuando eso pasa, puedes dar por muerto tu hardware. Te hablo desde experiencia. Yo mismo he matado algunos procesadores y hasta un par de placas base por no tener cuidado. Ahora imagínatelo, si a mí me pasó, imagínate a un principiante, así que ten mucho cuidado. Generalmente ocurre en el primer armado, cuando los nervios te juegan en contra y terminas soltando algo de golpe o simplemente porque nunca investigaste el método correcto de instalación para tu tipo de procesador. Créeme, no es igual que colocar un Ryzen que un Intel, y mucho menos un Threadripper, aunque no creo que nadie que esté viendo este video tenga uno. Así que el consejo aquí es claro, investiga bien el tipo de socket que tienes, sigue las instrucciones paso a paso y tómalo con calma. El segundo error más frecuente y la causa número uno que he visto detrás de la temida pantalla azul de la muerte es la memoria inestable. Este problema lo sufrían mucho los Ryzen de primera, segunda y hasta tercera generación, pero lo sorprendente es que también pasa bastante en equipos actuales con memorias DDR5. Si armaste un PC nuevo y desde el primer día te aparecen pantallazos azules, la RAM es la principal sospechosa. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es actualizar el BIOS de tu placa base. Casi siempre las placas llegan con versiones viejas y las nuevas actualizaciones mejoran, sobre todo la compatibilidad con memorias. Si aún así no se soluciona, hay un plan B. En lugar de usar el perfil XMP por defecto, puedes bajar un poco la frecuencia de la RAM, aumentar ligeramente el voltaje y relajar los tiempos de las memorias. Con eso muchas veces logras la estabilidad que estás buscando. El tercer error que veo muchísimo es usar el mismo disco de arranque de tu antigua PC sin hacer una instalación limpia de Windows. Esto es básicamente sacar tu disco con Windows de una computadora, ponerlo en la nueva, encender y esperar que todo funcione como si nada. Y aunque a veces arranca, no es ideal. Si cambiaste procesador y placa dentro de la misma plataforma y generación, quizá no notes tantos problemas, pero si pasaste de AMD a Intel o de una generación antigua a una nueva, ahí sí que los errores aparecerán. Reinicios, inestabilidades y rendimiento muy bajo. Lo mejor siempre es hacer una instalación limpia y empezar desde cero. Y ya que estamos en eso, otro consejo. Prepara en un USB los controladores de red, tanto Wi-Fi como LAN, de tu placa base. Porque muchas veces cuando instalas Windows desde cero, la PC arranca, pero no tienes internet, y ahí sí, sin drivers no puedes hacer nada. Instala solo lo necesario, evita el software basura que meten los fabricantes de placa y listo. Cuarto error, no conectar bien los ventiladores en los headers correctos de la placa. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Todos los conectores parecen iguales, sí, pero no se comportan igual. Te voy a dar un ejemplo. Si conectas el ventilador del CPU en el header de la bomba de refrigeración líquida, los RMP se disparan mucho más de lo que deberían. Y además, asegúrate de configurar en el BIOS el tipo correcto. Si es un ventilador de 3 pines, debe estar en modo DC. Si es de 4 pines, debe estar en PWM. No hacerlo te puede dar comportamientos extraños. Ventiladores al máximo todo el tiempo o que casi no giran cuando deberían. Y ahora, el error número 5, que de hecho me da risa porque es demasiado común en principiantes. Conectar el cable de monitor en la salida de video de la placa base, en lugar de la tarjeta gráfica dedicada. El resultado, el sistema arranca, sí, pero cuando entras a un juego ves que corre a unos 2 o 3 FPS y no entiendes por qué. Y todo era porque nunca estabas usando la GPU. Otro error de principiante que veo muy seguido es obsesionarte demasiado con las aplicaciones de pasta térmica. Se suele decir que menos es más, pero eso no es del todo cierto realmente. En realidad es mejor poner un poquito de más de lo que crees que necesitas. Mira, el disipador va a aplastarla, distribuirla y el exceso simplemente se derramará por los bordes del procesador. Y ojo con este mito, si la esparces con la espátula o con la tarjeta vas a crear burbujas de aire. Eso no pasa. Lo realmente importante no es tanto la cantidad, sino cómo montas el disipador. Si aprietas un lado demasiado antes de ajustar el otro, lo que consigues es una presión desigual por la CPU y ahí aparecen los temidos puntos calientes, esas zonas donde la temperatura sube más de lo que debería. Ahora, hablemos de algo que puede ser letal.
mezclar cables de fuentes de poder. Puede que tengas un kit bonito de cables mallados o que quieres usarlos de otra fuente que tenías guardados. Y aunque algunos modelos comparten el mismo conector, los pines internos no siempre son iguales. Y créeme, eso es un boleto directo a freír tu tarjeta gráfica, tu placa madre o peor, todo el sistema. La regla es simple, usa siempre los cables originales de la fuente. Sigamos con otro error muy común, gastar demasiado en el procesador. Mucha gente piensa que para jugar necesitas un i7 o un i9 o un Ryzen 9, cuando en realidad no es así. Para gaming, un buen i5 de última generación como el 13600K, emparejado con una GPU potente, rinde mucho más que gastarse todo el presupuesto en una CPU que nunca vas a exprimir al 100%. Esos núcleos extras se quedan durmiendo mientras juegas y lo único que logras es quitarle el presupuesto a la tarjeta gráfica, que es la que realmente te va a dar los FPS. Y ya que estamos hablando de rendimiento, toca mencionar el overclocking. Antes tenía sentido porque lograbas mejorar considerablemente, pero hoy en día los procesadores y las gráficas ya vienen con algoritmos de boost muy agresivos. Se puede sacar un 6 o 8% extra en algunos casos, pero el consumo y la temperatura se disparan. Y la pregunta es, ¿vale la pena por tan poca ganancia? Para la mayoría, la respuesta es no. Otro problema que me he encontrado muchísimo es algo tan básico como conectar bien los cables de la fuente. Suena tonto, pero pasa más de lo que imaginas. A veces el conector del CPU o de la tarjeta gráfica parece estar puesto, pero no ha entrado del todo. El mejor de los casos, tu PC no prende y pierdes horas buscando el error. El peor, haces corto y adiós componentes. Por eso revisa siempre que cada cable esté bien asegurado antes de encender tu PC. Y si hablamos de planear una build, hay un error que sigue repitiéndose, no usar PC Power Picker. Esta herramienta te salva de incompatibilidades ridículas, un gabinete donde no entra tu GPU, una fuente que no da la suficiente potencia o una placa que no soporta la memoria que comprobaste. Aunque tengas experiencia, este filtro de compatibilidades sigue siendo oro puro y hasta hoy lo sigo usando cuando armo una PC para otros. Y escúchame, te lo digo de corazón, PC Power Picker no me promociona en absoluto, yo no recibo dinero por recomendártelo. Pasemos ahora a la memoria RAM DDR4. El punto dulce está en los 3600 o 3800 MHz. Más allá de eso, aunque suene tentador, el rendimiento no sube. De hecho, si pones memorias de 4000 MHz o más, muchas veces terminas desincronizando con el controlador de memoria del CPU y el rendimiento baja. Así que no te dejes engañar por números grandes, quédate en ese rango porque es donde realmente obtienes la mejor relación entre precio y rendimiento. Un pequeño pro tip que casi nadie menciona. Esas antenas Wi-Fi gigantes y torpes que vienen con los motherboards, cámbialas. Existen antenas mucho más pequeñas, discretas y que funcionan igual de bien. Yo uso una en mi PC y se ve muchísimo más limpio sin perder rendimiento. Y bueno, finalmente, algo que me sigue sorprendiendo en pleno 2025, la mayoría de BIOS de motherboards no permiten controlar los ventiladores del gabinete basándose en la temperatura de la GPU. Y si hablamos de gaming, todos sabemos que la tarjeta gráfica es la que más calor genera. La solución: usar un controlador externo, como NZXT Cam o incluso software como Argus Monitor. Con eso puedes vincular la curva de los ventiladores a la temperatura de la GPU y mantener tu PC fresca, justo donde importa. Y bueno, si te gustó este video y te gustaría ver una segunda parte, simplemente escríbelo en los comentarios. O si tienes alguna duda también, te leo y siempre respondo. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao.